Siendo las 8 de la noche, muchas gracias a los que ya estamos presentes. Iniciamos la charla de hoy con el doctor Ignacio Villagrán, que nos va a hablar sobre el cogobierno de las regiones periféricas en la expansión de la dinastía Han. Está ahí explicitada la fecha. El doctor Villagrán es quien dirige el Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y también el Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto Gino-Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente, y si no me equivoco, ya Ignacio nos dirá, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchísimas gracias, y ahora sí quedamos todos muteados para que Ignacio pueda darnos su charla. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer a Lía y a la organización de ALADA por esta oportunidad de ofrecer esta charla online, la novena, si bien tengo entendido, sobre un tema que, bueno, que no circula mucho en los medios, no aparece tanto, digamos, en los registros contemporáneos, ¿no? Es decir, hoy en día cuando se habla de China estamos pensando más en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los problemas tecnológicos, las cuestiones que tienen que ver con el comercio, digamos, Argentina-China, o los déficits comerciales o las inversiones en distintas partes del país. Pero bueno, la ventaja de alguna manera también de dedicarse un poco a la historia y a la historia antigua es que nos permite también poner en perspectiva, ¿no?, todos estos desarrollos que son más contemporáneos. En mi caso, es decir, para hacer un poco una breve reseña de mi trayectoria, si se quiere, como docente y como investigador, yo hice una maestría en el Colegio de México, en estudios de China, y luego el doctorado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, también en estudios de China, enfocándome más que nada en todo lo que tiene que ver con las prácticas de gobierno, ¿no? Para la tesis de maestría había trabajado la cuestión religiosa, es decir, cómo la religión funciona como un discurso articulador de distintas prácticas de gobierno, y a nivel de doctorado la tesis, la disertación, trabaja más bien sobre los discursos que tienen que ver con el buen gobierno vinculado a una tensión entre dos modelos clásicos, es decir, el de la dinastía Zhou, que tiene que ver con la división o el fraccionamiento en territorios a cargo de nobles hereditarios, y el modelo que presenta justamente la dinastía Han, que pone en juego, pone en diálogo, digamos, este modelo clásico con un modelo que se había gestado a finales de reinos combatientes, es decir, desde el siglo V hasta el siglo III antes de nuestra era, donde se plantea principalmente el objetivo de la centralización administrativa. Esto lo traigo a colación porque parte de esta cuestión del cogobierno en las regiones periféricas tiene que ver con una tensión de esos dos modelos, es decir, el modelo de centralización y el modelo de relativa autonomía de las zonas periféricas, ¿sí? En un espacio, digamos, que va a crecer significativamente durante la dinastía Han. Pensemos que este periodo, estos 4 siglos que están ahí marcados como el periodo de la dinastía Han, es un periodo, digamos, de expansión territorial, pero también de consolidación de algunas de las instituciones que van a ser claves en el desarrollo del imperio chino, lo que conocemos como el periodo imperial, ¿sí?, en los próximos 2000 años. Entonces, en ese sentido, gran parte de la imagen que tenemos del gobierno de China en el periodo premoderno, digamos, el periodo que va básicamente desde el siglo III antes de nuestra era hasta, digamos, finales o mediados del siglo XIX, según se quiera tomar el punto ahí de llegada, tiene que ver con esta cuestión, digamos, particular de el gobierno de un espacio territorial extenso, con una población muy numerosa. Pensemos que para la dinastía Han, los registros que tenemos indican aproximadamente unos 60 millones de personas, es decir, una población mayor a la población actual de nuestro país, ¿no?, en el siglo III antes de nuestra era, o II antes de nuestra era. Entonces, en ese sentido, digamos, con las técnicas de gobierno de la época, había que generar la posibilidad de control, ¿sí?, o de relativa estabilidad de este espacio territorial y de estas diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, para centrarme un poco, ¿no?, en este momento de la expansión de la dinastía Han del siglo II antes de nuestra era, la figura, digamos, principal de este momento es el emperador de Han Wuti,
es decir, el emperador marcial o el emperador, digamos, con espíritu militar, es decir, los emperadores recibían nombres póstumos, ¿no? Es decir, póstumamente se les daba este nombre, y en este caso, al que conocemos como el emperador Wuti, va a ser el que lleva adelante la tarea de expansión y consolidación territorial más importante en este comienzo de la dinastía Han, ¿sí? Ahí un poco la imagen que vemos es ese espacio de frontera, ¿no? Si uno lo piensa hacia el oeste o hacia el noroeste, en la dinastía, digamos, esto era lo que uno podía encontrar en la época y lo que encuentra todavía al día de hoy. Pero como les decía antes, es la dinastía Han lo que tiene de particular es este momento de consolidación de este clan, el clan Liu, que son el clan del fundador de la dinastía, ¿sí? Que decide de alguna manera manejar este amplio territorio con estos dos recursos, ¿no? Por un lado, un cuerpo especial, digamos, de censores, auditores, que aseguran la administración de los asuntos de gobierno en este territorio extenso, ¿sí? que circulan, que tienen una especie de circuitos alrededor del territorio, donde ellos van y hacen sus tareas de investigación, muchas veces de incógnito incluso, es decir, pasan a registrar las actividades de los distintos funcionarios, de los gobernadores, ¿sí? O de los nobles hereditarios. Acá estos dos modelos conviven, es decir, por un lado los nobles hereditarios son principalmente familiares o allegados cercanos al emperador, ¿sí? Que participan, es decir, a los que se les entrega de alguna manera la administración permanente de un territorio, ¿sí? Para que sea gobernado tanto administrativamente como militarmente, con un reporte o con una leve, digamos, leve control de lo que es la Corte Central, ¿no? Y por otro lado están lo que son los enviados del gobierno central, que tienen una serie de restricciones, por ejemplo, no pueden servir en su provincia natal para evitar que formen de alguna manera vínculos con las élites locales, ¿sí? Les obligan a rotar, es decir, a pasar de una jurisdicción a otra en un periodo de 3 años, generalmente es el periodo clásico, digamos, de rotación, es decir, cumplen con su función por 3 años, son evaluados, se hacen una buena administración, son promovidos, pero son promovidos y trasladados a otra región, ¿sí? La idea justamente ahí es que la Corte Central está buscando prevenir la formación de polos de poder, digamos, que puedan disputar, ¿no? Es decir, esos espacios territoriales, ¿no? Muchas veces, con respecto a lo que tenía que ver con los nobles hereditarios, la Corte Central buscaban, dentro de lo que eran los sucesores o los posibles sucesores de las familias, algún heredero que fuese, digamos, más afecto o más cercano a la corte, ¿no? Es decir, manipulaban de alguna manera la sucesión en los territorios hereditarios y trataban de mantener de esa manera un control más fuerte de la sucesión y de los espacios territoriales. Hubo durante la dinastía Han algunos momentos de conflicto fuerte, es decir, entre la Corte Central y un agregado, digamos, o un grupo de reinos o de principados allegados, digamos, que por el mismo miedo a ser controlados o a ser, digamos, desarticulados o desmembrados, se unían contra la Corte Central, ¿sí? La más famosa es una que se llama la Rebelión de los 7 Reinos, que se da justamente en el siglo II antes de nuestra era, previo al periodo del emperador Han Wuti. Durante el periodo de Han Wuti, como digo, hay una cuestión central para mí que es muy interesante, que tiene que ver con esta cuestión de cómo manejar la centralización, ¿no? Él es el que, como le decía antes, consigue consolidar fuertemente el gobierno interno, más allá de la expansión de las fronteras, y él sigue de alguna manera el consejo de uno de estos ministros, que es Chu Fuyan, que es el autor intelectual de un decreto que se llama expandir los favores, ¿no? O expandir la benevolencia, podría ser también del emperador, que en verdad lo que hace es generar o acabar, digamos, de alguna manera con
derecho de primogenitura, ¿sí? Y basándose en la idea de una cuestión bondadosa o una buena intención que es que todos, y no solo el primogénito, recibieran un territorio, lo que logra hacer es debilitar a estos reinos, ¿no? A estos principados, mejor dicho, ya que los príncipes tienen que repartir en partes casi iguales, ¿sí? Ese territorio, entonces en 2 o 3 generaciones ya ninguno de estos reinos es una amenaza o puede constituir una amenaza para la corte central, ¿sí? En el periodo anterior, por supuesto, el problema era que algunos de estos reinos o estos principados eran casi, digamos, tan poderosos como la corte central. Entonces, a partir de este decreto que de alguna manera se arropa en un lenguaje de benevolencia y de imparcialidad, logra una política muy cara a la Corte Central, que era debilitar a los poderes, digamos, regionales. Acá tenemos un poco cómo es la expansión hacia el oeste, que va a ser uno de los espacios centrales de la nueva configuración territorial de la dinastía Han, ¿sí? Ahí vemos, digamos, lo que es el desierto de Taklamakan, digamos, por donde va digamos, que de alguna manera va a bordear, o van a bordear las distintas rutas de la seda, ¿sí? Lo que conocemos como las rutas de la seda, que son parte de esta expansión hacia el oeste que se da en este periodo. Aquí mencioné la ruta de la seda y justamente, digamos, parte del tópico de esta charla tiene que ver con los distintos intereses que llevan a la consolidación de esta ruta de la seda o de estos circuitos comerciales, ¿sí? Estos circuitos básicamente preexisten a la dinastía Han, ¿sí? Es decir, las distintas rutas comerciales que después se consolidan en lo que conocemos como la ruta de la seda, ya existían, había intercambios, había traspaso, digamos, de población, de bienes, incluso, digamos, de creencias o de prácticas religiosas, es decir, había un espacio de circulación cultural muy marcado en toda esa zona, ¿sí? Pero lo que hace la misión de este personaje, Chang Tien, al que tenemos ahí en la imagen, en el PowerPoint, es seguir una política del emperador Wu, que es buscar una expansión hacia el oeste para enfrentar un peligro político que la dinastía Han venía enfrentando hacia varias décadas en la zona del noroeste, ¿sí? Que eran este grupo, digamos, este imperio o esta confederación de los Xiongnu, que tienen, digamos, de alguna manera una presencia muy fuerte en los registros de la dinastía Han, ¿sí? De hecho se habla mucho del intercambio con estos Xiongnu, después voy a hablar un poco más del tema, pero bueno, en este momento, digamos, a mediados digamos, del siglo II antes de nuestra era, los Xiongnu aparecen como una amenaza militar para la dinastía, es decir, la dinastía tenía toda una serie de políticas y de mecanismos para tratar de mantener lo más estable posible la relación con los Xiongnu, pero para este periodo, digamos, es cierto que se empiezan a dar las posibilidades de eliminar la amenaza, ¿no? Entonces lo que quiere hacer este emperador Han Wuti, el emperador marcial, es generar una serie de acuerdos o una serie de alianzas con distintos pueblos de la periferia occidental, ¿sí? Para lograr de alguna manera generar un frente, digamos, en la retaguardia de estos Xiongnu, ¿no? Y uno de estos pueblos que aparecen ahí son los Usun, que ahora vamos a ver en el mapa más o menos dónde se ubicaban, con los cuales la corte Han entiende que puede realizar una alianza, ¿sí? Una alianza que les permita, como dice ahí, cortar el brazo derecho de los Xiongnu, ¿no? Es decir, cercenar una parte, es decir, debilitar al enemigo, generándole un frente en la retaguardia. Lo interesante de esta misión de Chang Tien es que cuando intenta ir como diplomático a esta región de Wusun, cae prisionero, ¿sí? De los Xiongnu justamente, y está casi una década, digamos, cautivo,
pero lo interesante es que durante ese periodo Chang Chien lo que hace es una tarea, como diríamos hoy, de inteligencia, es decir, toma registro de distintos hábitos, distintas costumbres, distintas prácticas, tanto civiles como militares de los Xiongnu, que después se vuelve digamos, un arma de alguna manera o permite generar políticas un poco más informadas con respecto a cómo tratar con estos pueblos. Acá tiene esto que le digo, el mapa, digamos, y la complejidad de lo que era las regiones occidentales, es el Xiu, en China, digamos, el periodo Han, ¿no? Es decir, una lista de algunos de estos pueblos, dónde están ubicados, y qué se empezaba a saber de ellos, ¿no? Es decir, sabemos que por lo menos desde el siglo I antes de nuestra era, ya hay un registro claro o bastante claro de quiénes son estos pueblos, con algunas de sus prácticas, ¿no? Es decir, descritas y de alguna manera vinculadas con, digamos, con sus cuestiones religiosas, sus prácticas comerciales, su estructura política. Es decir, hay casi como una etnografía premoderna, ¿sí?, de todos estos pueblos que nos sirven, digamos, para entender un poco cuáles son las relaciones entre la China de la dinastía Han y estos múltiples reinos, estos múltiples estados que se dan en sus periferias, ¿no? Aquí una cita, el Shi Ji es digamos, el principal texto del periodo Han, es decir, la primera historia, si se quiere, o digamos, el texto sobre el cual se copian luego las historias dinásticas, ¿no?, que está hablando justamente de uno de estos pueblos, ¿no?, de los Taiyuan. Y entonces dice, ¿no?, es decir, que a través de estos registros el emperador supo que los Taiyuan, Daxia, Anxi y otros grupos, todos ellos grandes estados, ricos en productos valiosos, que cultivan la tierra y producen de la misma manera que los pueblos de la llanura central, pero sin embargo sus ejércitos son débiles y valoran el dinero y los productos de los Han, ¿no? O sea, hacia el norte encontramos a los Daiyuecher, quienes lograron conquistar Kangchu gracias a su poder militar y quienes pueden ser sobornados mediante regalos costosos que beneficien a la corte, ¿no? Acá está toda la expresión de alguna manera de lo que empieza a ser esta, como decía, ¿no?, es decir, esta etnografía que es útil al poder político, es decir, la idea justamente es, bueno, estos pueblos, digamos, sí tienen, digamos, una fuerza militar significativa, pero de alguna manera anhelan o de alguna manera son pasibles de ser sobornados o de ser comprados, ¿no?, es decir, con los productos comerciales de nuestro imperio, ¿no? Es decir, entonces, acá ya tenemos, digamos, una primera aproximación al vínculo, digamos, con las poblaciones del oeste, con estas poblaciones de esta periferia, donde, digamos, la política a seguir, según este registro, sería tratar de cooptarlos, ¿no?, a partir de digamos, del ofrecimiento de regalos y de bienes materiales. Acá tenemos un primer problema historiográfico que me gusta siempre resaltar cuando hablo de este periodo histórico, y es que desafortunadamente no contamos con registros textuales de estos pueblos de la periferia. Entonces, como veíamos antes, ¿no?, es decir, la voz que tenemos sobre las prácticas y las distintas particularidades de estos pueblos es la voz que queda registrada, ¿no?, en los textos, en las historias de la dinastía Han, ¿sí? Anteriormente había, ¿no?, es decir, pensadores de finales del periodo Zhou, digamos, de este siglo V, que les comentaba anteriormente, antes de nuestra era. Todos ellos registraron de alguna manera en los textos clásicos distintas formas de intercambio entre el mundo chino y sus periferias, ¿no?, es decir, los pobladores de sus periferias. Ahora bien, digamos, el contenido es fuertemente etnocéntrico, es decir, la idea de la centralidad de la cultura china está ahí, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de la posibilidad de transformar a las prácticas de estos pueblos de la periferia gracias a la influencia cultural de China, ¿no? Es decir, de alguna manera una misión civilizatoria temprana, ¿no? Es decir, una vocación de transformar a los bárbaros que aparece, digamos, con relativa frecuencia en los textos de la época, ¿sí? Entonces digo, ese es un problema historiográfico porque desafortunadamente los únicos registros que tenemos de estas poblaciones son registros, digamos, arqueológicos, no tenemos registros textuales, ¿sí? Pero, como le decía antes, es decir, la idea esta de la apertura de la ruta de la seda y estos intercambios no solo fueron comerciales, militares, sino que también son intercambios culturales, ¿sí?
empieza a haber una serie de transformaciones desde lo gastronómico, es decir, desde una serie de productos de consumo que aparecen en la dieta de la dinastía Han, que no eran comunes en épocas anteriores, ¿sí? Empieza a haber ahora sí una relativa frecuencia de los intercambios con los emisarios de estas poblaciones asiáticas, es decir, empieza a haber relaciones diplomáticas de una manera más coherente, más organizada, más estructurada a partir de lo que es la corte central, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, algunas imágenes de murales donde se ve esta práctica de llevar regalos y recibir regalos. Digamos, estos intercambios, obviamente, si bien anteriormente, como les decía, se hablaba mucho de la fuerza civilizadora de China hacia las periferias, hoy se toma mucho más en cuenta lo que es la influencia cultural recíproca entre estos pobladores y lo que ahí está marcado como el Huaxia, que es el mundo cultural de China, ¿no? Es decir, el mundo de las cortes de la llanura central. Y ahí, bueno, esta idea, ¿no? Es decir, hay una especie de mito, un anacronismo que se suele también, que está vinculado con estas relaciones diplomáticas, que está en pensar en lo que se conoce como el sistema tributario, ¿no? Como que todos los pueblos de las periferias, desde el primer momento, venían a rendir tributo al emperador de China, ¿no? Al emperador de Han, y eso vamos a ver que no estaba tan bien definido en este periodo, es decir, todavía las relaciones podían enmarcarse en modos discursivos que no tenían que ver con la idea esta de una primacía o de un poder único en el centro, ¿no? En el espacio de la capital imperial, de Chang'an, la actual ciudad de Xi'an, sino que más bien habilitaba a distintas formas de intercambio, incluso en términos de iguales, que eso es algo que muchas veces se soslaya en las lecturas que se hace del periodo Han. Como botón de muestra, decía, no tenemos desafortunadamente no tenemos registros históricos con la voz propia, digamos, con el texto de la población de la periferia, pero encontramos muchas veces en su producción cultural, sobre todo en los artefactos que se fabricaban en distintos metales, es decir, una calidad y una orfebrería, digamos, muy avanzada. De hecho, hay discusiones sobre, digamos, qué tipo de técnicas de producción de metales fueron incorporadas de Han, digamos, por los pobladores, perdón, de las llanuras centrales, es decir, en el periodo Han y en el periodo pre-Han, o sea, el periodo preimperial, de las poblaciones de las periferias, ¿no? Es decir, o sea, que no hay, como decía antes, un intercambio unidireccional de lo que son los bienes culturales, sino que más bien es una vía, digamos, de múltiples direcciones. Entonces acá tenemos, digamos, algunos elementos, algunos artefactos que han sido encontrados en tumbas de la dinastía Han, para que tengan una idea, ¿no?, de lo que es el gran desarrollo, digamos, tecnológico para producir estos distintos materiales, sobre todo el bronce, el trabajo que hay en bronce. Y estos son algunos artefactos arqueológicos de la cultura Xiongnu, ¿no? Es decir, de estos pueblos supuestamente los bárbaros, ¿no? Es decir, o los menos civilizados que estaban en la zona del norte y del noroeste. Es decir, como vemos, digamos, gran parte del acervo, digamos, los materiales que se producían tenían un alto grado de sofisticación, tanto, digamos, por su decoración como por las técnicas, y en ese sentido, digamos, es muy difícil pensar, ¿no? Es decir, una primacía cultural con un solo eje en el centro, digamos, en la capital de Chang'an. Y el otro registro, sino la otra forma de pensar esta paridad o esta forma de que este espacio político, este tianxia, que figura ahí, que es el término que se usa para decir todo bajo el cielo, o lo que está bajo el cielo, o sea, el mundo, ¿no? Es decir, que según algunas lecturas tiene un componente fuertemente etnocéntrico, es decir, cuando se habla del tianxia, se habla del mundo político bajo la capital de Chang'an y estas periferias, ¿no? Pero sin embargo, en los intercambios epistolares que se dan entre el líder, digamos, de esta confederación de los Xiongnu, ¿no? El Shanyu se llama el gran líder, y algunos de los emperadores de China, vemos esta idea, ¿no? Es decir, que hay como dos partes del mundo, una de un lado de la muralla y otra digamos,
al interior y al exterior de la muralla, y que cada uno tiene, digamos, su gobernante, ¿no? Es decir, que no es que hay un solo gobernante digamos, de todo el universo, como se dice a veces, ¿no? Es decir, sino que básicamente acá dice, bueno, hay un gobernante que está del otro lado de la muralla y que gobierna a quienes tensan el arco, ¿no? Es decir, a las poblaciones nómadas que se caracterizan por su actividad, digamos, cazadora, por su actividad pastoril, tienen, digamos, los grandes ganados, ¿no? de ovejas y de cabras. Entonces, ellos que habitan de ese lado de la muralla, que se mueven de un lado a otro, que son nómadas y que tensan el arco, tienen su gobernante, y de este lado, ¿no? Estamos ante el mismo emperador, ¿no? Es el quien gobierna. Entonces dice, y lo que me interesa ahí es que dice, bueno, la idea de esto, digamos, es que al lograr esta armonía de las dos partes no hay sedición, ¿no? Cada uno cuida de su población, ¿no? O sea, ahí hay también una idea muy fuerte. En otros textos, en otras partes de este capítulo, que es el capítulo justamente sobre los Xiongnu, del Shiji, de los registros del historiador de Sima Qian, se habla justamente de que tanto el emperador de China como el Yanyu de los Xiongnu, es decir, el líder de los Xiongnu, son los dos como padre y madre de sus poblaciones, ¿no? Es decir, como que entre los dos gobiernan. Entonces, contra esta idea, ¿no? Es decir, de la centralidad política de China, es decir, encontramos en los registros históricos una posibilidad, digamos, de cogobierno, ¿sí? o de gobierno dividido en este periodo. Es decir, no hay una idea de que lo que está fuera de la muralla es barbarie o es simplemente, digamos, la incapacidad de vida en civilización, sino que, bueno, hay una civilización distinta con otras reglas, con otras lógicas, y lo que hacemos, digamos, es gobernar a los nuestros con nuestras reglas y ellos gobiernan a los de ellos con las reglas propias. Y acá hay un segundo problema historiográfico que muchas veces también trato de resaltar, que es que veíamos antes los mapas, ¿no? Es decir, la extensión territorial de la dinastía Han, o de las distintas dinastías en el periodo imperial, es difícil de marcarla, ¿no? con las lógicas del Estado-Nación moderno. Es decir, muchas veces lo que encontramos como la máxima extensión en un periodo histórico es un puesto, digamos, una guarnición militar que está, digamos, como puesto de avanzada, pero que, digamos, es difícil pensar que esa presencia, digamos, política o militar significa un control efectivo o una incorporación de esas poblaciones o de esos territorios, ¿no? A lo que es el mundo chino de la época. Es decir, no son fronteras, digamos, fijas, sino que son siempre porosas y muchas veces, aparte, digamos, coincidentes, ¿no? Es decir, o superimpuestas. Es decir, tenemos un espacio que para Han es importante controlar, ¿sí? Que a la vez es importante o que a la vez forma parte de otro espacio político y cultural, ¿no? Y acá, por ejemplo, el caso más claro es el de las comandancias chinas en lo que es la península de Corea, ¿sí? En ese momento, el reino de Goguryeo, donde se establecen, digamos, 3 puestos de avanzada que después se consolidan como comandancias, ¿sí? Difícil incluso pensar, ¿no? Hacer ese espacio territorial como exclusivamente coreano o exclusivamente chino. Es decir, era un área de transferencia, de circulación de poblaciones, y de saber si es cierto, digamos, la marca quizás distintiva es idiomática, es decir, las poblaciones que hablaban o se comunicaban en el lenguaje que después se convierte en el coreano, son las que de alguna manera se sienten identificadas con este espacio de Goguryeo, pero coparticipan también del espacio, digamos, territorial de las comandancias y de las distintas prácticas, ¿sí? Generando, digamos, un intercambio cultural también bastante fluido, bastante enriquecedor. De hecho, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas en otro programa, sobre justamente la cuestión de la seda, ¿no? Y de cómo la seda sale de China, es decir, se encuentran sedas
chinas en el territorio de la península coreana. Pero ¿qué pasa? Es decir, era difícil pensar que, digamos, que eran sedas coreanas o chinas, digamos, eran las sedas que la dinastía Han otorgaba o hacía circular en su población. Entonces no había una cuestión ahí de preservar, ¿no? Es decir, el secreto de la seda o la producción de seda contra, digamos, los estados extranjeros, porque se entendía que parte de estas comandancias eran, ¿no? Es decir, el mundo de la dinastía Han. Entonces, en ese sentido, pensar, digamos, lo que son hoy en día los espacios territoriales de manera tan definida y tan cerrada no hacen, digamos, sino, digamos, socavar el conocimiento que podemos tener de estos periodos históricos, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? Justamente eso, cuáles son el mapa, los espacios, las distintas, digamos, comandancias. Ahí se ve justamente las comandancias que están en Koguryo con los puntos rojos, digamos, que sobreviven incluso a la caída de Han, o sea, son puestos digamos, que van a obtener, digamos, relativa estabilidad más allá de la posibilidad o no de la Corte Central en Chang'an de mantener, ¿no? esa preeminencia. Entonces, esos puntos rojos que se ven ahí en lo que actualmente es el territorio de Corea del Norte son las comandancias, digamos, chinas, ¿sí? Y como les decía antes, es decir, la ruta de la seda fue un gran circuito comercial que surge a partir de una confluencia de intereses diplomáticos y militares, ¿sí? que hacen que se consoliden estas vías comerciales, estas vías diplomáticas, ¿sí? que se empiece a transitar con mayor frecuencia, que se empiece a controlar con mayor cuidado el flujo de bienes y de servicios que pasan por esa zona, ¿sí? Las rutas comerciales son múltiples, es decir, como sabemos, nadie, o al menos no tenemos registro de ningún comerciante que haya hecho la ruta esta de la seda de punta a punta, es decir, lo que había eran puestos intermedios donde se intercambiaban los diferentes bienes, ¿sí? La seda obviamente el más conocido o el más preciado de ellos, pero no el único, era, digamos, la seda lo que permitía era comerciar, se usaba como medio de pago, de alguna manera, sobre todo en los espacios donde el circulante, es decir, la moneda acuñada ya no era relevante para uno u otro mercader y preferían, ¿no? Es decir, el trueque y el cobro en especias, y entre ellas justamente la seda servía para, digamos, como medio de valor universal. Pero ahí vemos, ¿no? En esta extensa ruta los distintos circuitos, los distintos pasajes por los cuales se comerciaba todos estos productos. Acá me interesa marcar eso, ¿no? Es decir, si bien siempre se hace hincapié en el aspecto comercial, James Millward, que es un experto en el estudio de la ruta de la seda, dice, ¿no? Es decir, la ruta de la seda representa el intercambio de objetos e ideas, tanto intencionado como accidental, que tuvo lugar a través del comercio, la diplomacia, las conquistas, las migraciones y las peregrinaciones que intensificaron la integración del continente afro-euroasiático desde el neolítico hasta la edad moderna. Y señala, ¿no? Guerreros, misioneros, nómades, emisarios y artesanos, a la par que los mercaderes, contribuyeron a la continua interfertilización en este espacio que prosperó en los periodos de unificación imperial y religiosa, ¿sí? Tenemos esta idea de que el espacio que buscaba controlar o que se buscaba mantener de alguna manera pacificado desde la Corte Central era un espacio variado, es decir, un espacio de intercambio religioso, de intercambio político, de intercambio comercial, ¿sí? Es decir, era de alguna manera difícil pensar, ¿no? Es decir, que un Estado, aún con las capacidades administrativas que tenía la dinastía Han, iba a poder controlar de manera permanente, de manera, digamos, efectiva en este territorio tan amplio y estas poblaciones tan diversas, ¿no? Vamos a ver que justamente ese es el foco de conflicto y de reflexión en muchos de los casos, digamos, de los administradores posteriores. La seda, como les mencionaba antes, es una producción que sale de China, ¿sí? Y que se va a difundir en distintas partes
del continente euroasiático, ¿sí? Hay restos, digamos, de capullo de gusano de seda de más de 4.000 años, hay hallazgos arqueológicos que, digamos, hacen pensar que la sericultura prosperó incluso en las poblaciones del Neolítico, ¿sí? Hay distintos registros escritos que se usaban, digamos, en seda. O sea, la seda cumplió una función central en el mundo chino y va a ser, como decíamos antes, es decir, uno de los bienes más preciados y más valorados en la circulación de productos con el mundo, con el mundo de las periferias. Se han encontrado, por ejemplo, en Ma Wangtui, en la provincia de Sichuan, sedas, digamos, del periodo Han con una ornamentación exquisita. Espero que puedan apreciar ahí, digamos, un poco la imagen y la decoración. Y también en el Xinjiang, digamos, provincias de lo que es hoy en día, digamos, la provincia más occidental, en el norte de China, donde incluso los difuntos eran enterrados con trajes de seda, ¿sí? de gran elaboración. Entonces, digo, este bien tan particular se difunde en las periferias del mundo chino, y como decía antes, es decir, se difunde también porque es parte de esta práctica de entregar, ¿no? Es decir, regalos en las misiones diplomáticas. La idea esta, digamos, que mencionaba antes, la ruta de la seda o los intercambios, hacen que también en las regiones occidentales los mercaderes que traen los productos de ahí traen desde caballos de raza, camellos, pero también, como les decía antes, elementos que transforman el mundo culinario de China, ¿no? Es decir, uvas, nueces, alfalfa, granada, sésamo, distintas especias, ¿no? Es decir, todo eso son elementos que van a formar parte del mundo chino a partir de entonces, es decir, que de alguna manera se fusionan con las tradiciones locales, lo mismo que distintas formas de danza, es decir, patrimonios culturales intangibles que hoy en día es muy difícil disociar, ¿no? Es decir, o rastrear, pero hay gente que se dedica justamente a eso, a tratar de encontrar, ¿no? Es decir, los elementos culturales que de las periferias llegan a las cortes de Chang'an. Entonces, bueno, como decía antes, ¿no? Es decir, si bien esta capital de Chang'an, este centro del mundo político de Han, es donde llegan o de donde salen, según se quiera, estos productos, la ruta de la seda o las rutas de la seda existían desde mucho antes, es decir, las relaciones diplomáticas y comerciales eran muy, muy variadas y en ellas, digamos, vemos que actúan una serie de actores. Muchas veces es difícil para los registros de China saber qué actores son verdaderos enviados diplomáticos, es decir, de alguna manera con algún tipo de poder otorgado por estos oasis, o cuando simplemente, ¿no? Eran comerciantes que por venir de alguna región se arrogaban o mencionaban que eran representantes oficiales para que eso le permitiera de alguna manera comerciar con el mundo chino. Y acá viene, digamos, uno de los desarrollos más interesantes, digamos, del periodo Han, que de alguna manera da cierre a esta charla, que tiene que ver con la idea de establecer colonias militares en las periferias, ¿no? Es decir, en este momento histórico, es decir, ya no, con la expansión territorial y con la confianza que gana la corte del emperador Wu y luego de su sucesor, el emperador Zhao, se va a empezar a pensar en estas periferias como algo que tiene que ser subordinado, ¿no? A la corte central. Ya se busca de alguna manera anular o reducir en la medida de lo posible la autonomía de estos líderes regionales, ¿sí? Va a haber obviamente una fuerte impronta militar para lograr este objetivo, es decir, va a haber campañas militares que van a acabar primero con parte del poder de los Xiongnu, pero siempre combinadas de alguna manera con cierta astucia diplomática y con cierta capacidad para negociar, ¿sí? Articular estos intereses de los distintos líderes, aprovechando sobre todo las discordias o las discrepancias que había en las élites de las poblaciones de la periferia,
para generar estos esquemas de cogobierno, ¿no? Es decir, donde uno decía, bueno, de esta gran confederación Xiongnu yo reconozco al, digamos, al líder de los Xiongnu del sur como el verdadero, ¿no? Es decir, la dinastía Han como que se participaba de alguna manera de las disputas internas, ¿no? Es decir, para tener una ventaja diplomática o militar. Entonces lograba de alguna manera, apoyaba a algunos de los contendientes para que estos de alguna manera le facilitasen más adelante una serie de ventajas hasta que conseguía de alguna manera desarticularlo o incorporarlo directamente al esquema de gobierno de Han, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta práctica de establecer, ¿no?, emisarios y comandantes militares a cargo de territorios donde vivían o donde habitaban otros grupos, ¿sí? A esos grupos se les permite mantener sus líderes, pero bajo el liderazgo, ¿no?, de este esquema de comandancia, que están directamente vinculados a la Corte Central, ¿no? En otros casos, digamos, directamente se establecía el mismo sistema de comandancias y prefecturas que mencionaba yo al principio, ¿no? Es decir, donde no había un gobernador militar, sino un administrador civil que iba por un periodo determinado, que tenía que rotar cada 3 años, que no podía ser oriundo de esa zona, ¿sí? Y en ese sistema, digamos, en ese sistema de comandancias y prefecturas, logran, digamos, de alguna manera anular cualquier tipo de prerrogativa de los líderes locales. En el otro, en el sistema de colonias militares, muchas veces se les permitía a los líderes locales mantener, ¿no?, es decir, una suerte de autonomía relativa en el control de sus propias poblaciones, sobre todo, ¿sí? Lo que es interesante aquí es que justamente la dinastía lo que comienza a hacer es a tratar de establecer estructuras al interior de la corte, es decir, estructuras similares a lo que sería como un ministerio de relaciones exteriores, ¿sí?, que le permita llevar de alguna manera un registro y consolidar de alguna manera lo que son las distintas prácticas, las distintas formas de asegurar el buen gobierno de esos espacios territoriales y de estas poblaciones. Acá sí empieza a haber una forma más regular de tributo, es decir, recién cuando se consolida este sistema empieza a sugerirse o empieza a ampliarse lo que es el ciclo de los estados tributarios, es decir, de los estados que regularmente llegan a la Corte Central presentando algún tipo de regalo, de esquema donde se presentan, digamos, en forma subordinada, ¿sí?, a la Corte, pero muchos autores argumentan que también era una forma de garantizar los intercambios comerciales, es decir, que en verdad esto que vemos acá, ¿no?, es decir, con estos distintos pueblos que vienen a ofrecer su tributo, en verdad lo que hacían también al presentar este tributo era garantizar el flujo de la seda y otros productos que llegaban desde China a las regiones centrales. Entonces, como decía antes, muchas veces ni siquiera era certero que los representantes eran verdaderos representantes diplomáticos y no simplemente comerciantes venidos de estas regiones que lo que buscaban era asegurar el flujo de bienes. Entonces, en ese sentido, digamos, el esquema, digamos, de control territorial se va a ir modificando, es decir, primero porque se estratifica las distintas instancias administrativas para controlar a estas poblaciones, es decir, se les dan distintos rangos, se les da distinta importancia, se generan distintos tipos de control, como decía antes, tanto militar como civil, y se plantea, digamos, la posibilidad de tener un registro ya permanente y una presencia permanente, ya sea, digamos, de control directo o de control, digamos, de alguna manera delegado a los líderes de otros estados. Ahí también es interesante pensar, digamos, que entre las distintas políticas que se llevaron adelante durante la dinastía Han para lograr de alguna manera controlar a estas poblaciones, estaba la que se llamaba de armonía y parentesco o de pacificación mediante el matrimonio, que era básicamente lograr
que los príncipes o los señores de estos territorios tomaran a princesas o a mujeres de la nobleza de Han como sus esposas para dos funciones. Por una, es decir, la princesa funcionaba como un, digamos, embajador, ¿sí? De alguna manera un embajador cultural, a la corte de los líderes de las regiones periféricas, y por otro lado también se tenía la esperanza de que futuros líderes nacidos de esa princesa o de esa mujer de la corte de Han, ya tuviese incorporados los patrones culturales de China, ¿no? Es decir, al ser la mujer, la madre, la encargada de educar al futuro líder, le podía llegar a inculcar, ¿no? Es decir, estos valores y estos principios de buen gobierno y de afinidad con la dinastía Han. Entonces, esa era una de las prácticas que se buscaba llevar adelante para lograr también una forma de cogobierno, si se quiere, a partir de lo que es la herencia, ¿no? Es decir, la idea de que si bien los primeros líderes son étnicamente puros en un primer momento, mediante este recurso del ofrecimiento de las princesas de Han, van a lograr, digamos, una segunda generación, una tercera generación de líderes cada vez más empapados de esa cultura y de esos principios de gobierno de China, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, había otra instancia, digamos, que tenía que ver con el gobierno, que se vincula un poco a lo que veíamos en la cita primera, esta de la cuestión de que pueden ser comprados con distintos presentes o con distintos bienes materiales, que tiene que ver con, de alguna manera, el soborno o la cooptación de parte de las élites locales mediante digamos, la gran producción material de la dinastía Han, ¿no? Es decir, una vez que logran cooptar a una parte de los pueblos de la periferia, lo que dicen es, bueno, lo que necesitamos es, si no podemos ganar militarmente, necesitamos, digamos, poco a poco ir generando las condiciones para que estos pueblos de la periferia, mediante la adquisición de los productos culturales de Han, se vuelvan cada vez más parecidos a nosotros, ¿no? Es decir, como que dejen de lado sus costumbres, digamos, militares o sus prácticas militares y empiecen a transformarse poco a poco, digamos, en comerciantes, si se puede incluso hacerlos más sedentarios, es decir, generar vínculos que sean más bien comerciales y de alguna manera lograr eliminar la amenaza militar. Y acá obviamente siempre una clarificación, hay lecturas que plantean, ¿no? Es decir, al mundo chino de la época, es decir, a la dinastía Han o a las dinastías anteriores, las dinastías preimperiales, como víctimas, ¿no? Es decir, de esta presencia, de esta, digamos, incursiones de los pueblos bárbaros, y en verdad el registro histórico que tenemos, es decir, el registro arqueológico muestra que por el contrario hubo durante periodos tempranos, digamos, justamente la expansión del mundo sedentario, del mundo chino, tanto por la presión demográfica como por las políticas desde la corte, que permitían, digamos, que la población creciente, es decir, la población que no encontraba sustento en el área central o en el área inicial del mundo Han, pudiese migrar y pudiese colonizar distintos espacios. Entonces, es justamente, digamos, en esos espacios que van a colonizar donde se dan la mayor parte de los conflictos de mediana y de mayor intensidad, porque las poblaciones, digamos, de los nómades, cuando se retiran justamente en el verano, que pueden ir al norte a pastar a sus rebaños en los pastos que están reverdeciendo, pasan una temporada ahí, y cuando regresan ven que lo que era sus espacios de cultivo en lo que para ellos es el sur, ¿sí? Fueron achicados por el avance de la población sedentaria de China, ¿no? Esta es un poco la tesis de Latimore, que todavía tiene bastante vigencia. Entonces, en ese sentido, el conflicto de alguna manera permanece, pero lo que logra, digamos, de alguna manera la dinastía Han es consolidar toda una estructura de cogobierno con estos distintos registros que mencionábamos antes, ¿no? Tanto el diplomático, el militar, el comercial, que le permiten, digamos, llevar adelante distintas estrategias para, de alguna manera, reducir el costo que supone mantener, digamos, estas fronteras tan extensas
aseguradas y controladas durante un periodo tan prolongado. ¿Sí? Yo con esto cierro y quedo entonces abierto a preguntas o a comentarios que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Es súper interesante. Lo primero que quiero preguntarle a los asistentes es si quieren abrir ustedes con alguna pregunta o algún comentario. Quería preguntar sobre, digamos, toda esta concepción de cogobierno y de la ruta de la seda, digamos, la perspectiva actual que tenemos que encontrar algunos de estos elementos en la ruta de la seda como estrategia en la actualidad. ¿Cómo, perdón, se cortó en un momento tu pregunta? Me decías, por la ruta de la seda, la estrategia de gobierno y... No, quería ver, digamos, qué elementos podemos reconocer en la actualidad, en la propuesta de la ruta de la seda actual. Está bien. Y estos elementos, digamos, que estaban presentes durante tanto tiempo, digamos, en la ruta de la seda original y en estas cuestiones de cogobierno, porque veo que, digamos, que hay mucha sutileza digamos, en el manejo. Sí. Entonces, quiero saber, digamos, la impronta actual de todo esto, que evidentemente lleva muchos años de acuñarse y bueno, parece muy interesante, pero también muy potente desde lo cultural. Sí, efectivamente, es decir, una de las cosas que llama la atención es eso, ¿no? Es decir, qué momentos históricos toman hoy en día el gobierno de la República Popular China, sobre todo desde lo que fue la declaración de Xi Jinping en 2013, ¿no? Es decir, de hacer una nueva franja, digamos, la iniciativa de la franja y la ruta, que antes era la nueva ruta de la seda. Es interesante porque Han y Tang son las dos dinastías que aparecen con más fuerza en ese registro histórico, ¿no? Es decir, cuando se piensa esta iniciativa, es decir, cuando hacen referencias a la larga historia de China, es decir, se piensa en estas dos dinastías que bien o mal se entienden como dinastías propiamente chinas, ¿sí? Se entiende como dinastías que a la vez eran bastante cosmopolitas o relativamente abiertas a estos intercambios, es decir, yo marcaba un poco los intercambios de Han con los Xiongnu, pero digamos, para Tang todavía van a ser más frecuentes y más, de alguna manera más consolidados los intercambios con los pueblos de la periferia. Y no es casualidad, ¿no? Es decir, que el liderazgo chino actual tome esta iniciativa y recurra a la imagen de lo que había sido la ruta de la seda, porque primero, digamos, son dos periodos de gran prosperidad de China, es decir, de prosperidad material, pero también de enriquecimiento cultural. Yo creo que ahí sí entiendo, es decir, por las oportunidades que tuve de visitar China, hay una idea de generar espacios de diálogo permanente, ¿no? Es decir, uno ve, obviamente, digamos, China juega como Estado-nación a asegurar sus propios intereses y un proyecto que es amplio, pero la vocación esta, digamos, de tener un diálogo permanente y de tener una esfera digamos, de acuerdo, ¿no? Es decir, no hasta donde, digamos, en la mayoría de los casos no hay ninguna amenaza de uso de la fuerza, es decir, podemos pensar en el caso del Mar de la China Meridional como una excepción, pero en todo lo que es el espacio, digamos, del desarrollo territorial, digamos, en lo que es el marco continental euroasiático, es negociación, rondas de intercambio, de desarrollo. Entonces, en ese sentido creo que sí le sirve de alguna manera esta referencia histórica, porque permite justamente, de alguna manera, presentar lo mejor de la trayectoria histórica de China, de manera obviamente seleccionada y amplificada para este público. Yo quiero preguntarte, Ignacio, sobre los dos problemas historiográficos que vos mencionabas. En primer lugar, ¿hay alguna referencia a los pueblos de la periferia desde otro lugar que no fuera, digamos, los Han? Porque no hay textos de ellos, ¿verdad? Hay otro tipo de producciones sobre las que seguramente habrá mucha especulación, pero ¿hay algún otro pueblo de fuera de, por decirlo de algún modo, esta realidad china que estamos considerando, que diera alguna cuenta de estos pueblos periféricos de los que hablamos?
hasta donde yo sé, no hay otro registro, digamos, por lo menos no para este periodo, ¿no? Siglo II antes de nuestra era, al siglo II de nuestra era, si se quiere. Eh, el problema justamente es ese, es decir, que al no contar, a ver, hay una serie de registros que supuestamente son de estos pueblos y están incorporados al registro Han, pero siempre están mediados, es decir, ¿no? Es decir, cuando dicen, en sus tradiciones hacen esto, o dicen que hacen esto por estas cosas, ¿no? O el Shan Yu dijo tal cosa, es decir, supuestamente es la voz de, digamos, de este otro sujeto periférico, pero no sabemos, es decir, el problema justamente es ese, es decir, uno puede decir, quedarse con la idea de que realmente, digamos, los Han registraron, ¿no? Es decir, tal cual las cosas que dijo el Shan Yu, pero, digamos, ahí aparte entramos en el otro problema que es el de la traducción, ¿no? Es el que, ¿quién traduce? Está la pregunta de Amalia. Acá la estoy leyendo, la perspectiva sobre pueblos. La idea actualmente, es decir, con esta cuestión de las investigaciones antropológicas y las nuevas perspectivas que hay en China, sí, hubo un disparo, digamos, del interés antropológico histórico desde el 2013, y hoy en día cualquier tipo de, digamos, de estudio que tenga alguna posibilidad de integrar de alguna manera la idea de la ruta de la seda con, o no, la iniciativa de la Franca y la Ruta con esta vieja, digamos, este viejo espacio, digamos, de conexión de culturas, está bien vista, está financiada, es decir, en ese sentido es más fácil acceder hoy en día que hace 20, 30 años cuando no era una preocupación central. Ustedes saben, ¿no? Es el que el gobierno chino también tiene líneas de financiamiento particulares para lo que son áreas de interés. Y ahí esa última pregunta es más complicada, porque digamos, por ejemplo, es decir, parte de los pueblos de la periferia son hoy en día, digamos, los tibetanos o los uigures, ¿no? Es decir, que figuran como pueblos con mayor o menor integración en lo que es el mundo de la República Popular China actualmente. Algunos con más conflicto, otros con menos. Es difícil decir si es con agrado o no. Lo que sí hay, digamos, políticas de integración de las minorías que son muy fuertes, es decir, en ese sentido hay una idea central de mantener la especificidad de las minorías, pero siempre, digamos, en esta noción de armonía, ¿no? Es decir, China se define como una nación multiétnica, y hay representantes, obviamente, que siguen o que apoyan o que están de acuerdo con la forma de estudiar estos grupos étnicos o estas costumbres, y otros que no tanto, es decir, que son más críticos de la forma en que se le está dando visibilidad. Incluso, por ejemplo, esto por ahí saliendo un poco de la presentación, ¿no? Pero una colega que trabaja justamente con la cuestión de las danzas, ¿no? Entonces dice, bueno, al final de cuentas, es decir, las danzas que se promocionan, las danzas étnicas, son solo una parte y son aquellas digamos, que ya quedan como preformateadas, que la gente de tal etnia baila de tal manera y tiene esto, ¿no? Es decir, como que toda la representación de la cultura, no sé, de la ciudad de Buenos Aires sea el tango que bailan, ¿no? Es decir, en un show así prearmado de tango acrobático. Entonces, bueno, eso obviamente es reduccionista, y hay críticas desde los mismos grupos étnicos que dicen que, bueno, no están muy de acuerdo con esa forma de representarlos. Creo que también Roberto había hecho una pregunta que dice, la cuestión del origen del Estado, ¿en qué región ocurrió? Es un tanto problemático, es decir, si se quiere pensar algún inicio del Estado, de un protoestado en China, es decir, siempre se habla de la región de la llanura de curso medio del río Amarillo, ¿no? Es decir, que está en el norte de donde está el río Amarillo, es donde generalmente se considera que se da, digamos, el inicio de la civilización china. Esto es un poco, digamos, discutido, debatido, es decir, hoy en día se habla más bien de lo que es la
la tesis de los orígenes múltiples, es decir, hay distintas poblaciones en China que conforman de alguna manera, ahí está, ¿no? Es decir, ven donde está la mayor concentración de puntitos rojos, ¿sí? Es justamente ese curso medio de la llanura del Río Amarillo, que tiene, digamos, esa gran, digamos, concentración poblacional. Sin embargo, si uno mira ese mapa de lo que es la dinastía Han, ve que hay, ¿no? Es decir, otros puntos un poco más dispersos, sobre todo en el curso medio e inferior del río Yangtze, que es el río que está al medio, ahí justo abajo donde está la palabra Han, que es el río largo, ¿sí? Ahí aparecen una cantidad de núcleos poblacionales que son, digamos, culturas asociadas, pero diferentes de este gran mundo, de este gran espacio étnico que se conoce como el Huaxia, que yo le decía antes. Para ponerle una fecha, digamos, al primer estado consolidado con registro histórico, que es la dinastía Shang, podemos pensar alrededor del siglo XV o XVI antes de nuestra era. ¿Sí? Es decir, hay toda una discusión sobre si hay un elemento anterior probatorio de un estado o un protoestado en la dinastía Xia, pero esa no es una dinastía histórica, es decir, es una dinastía para la cual, si bien figura en los registros, se la menciona, no tenemos ningún documento de su época, es el contemporáneo, que pruebe su existencia. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario más? ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, yo me alegro enormemente de haber podido llevar a cabo la charla. El tema es interesantísimo y la verdad es que tal vez un buen indicador es que uno se queda con más preguntas. Seguramente lo convocaremos en otra ocasión, así que muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Amalia está preguntando, Ignacio, de qué manera se puede contactar contigo, y tal vez lo que podríamos hacer es facilitar el mail en la portada de la misma grabación, más allá de que vos le comentes ahora. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.